Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a volver a intentar conectarnos con Fernando La Salvia, Perro Films. Saludos, Fernando La Salvia, director del documental Distancia Social, que es un registro muy urgente y rápido del efecto de la pandemia de coronavirus en los sectores más vulnerables de la región metropolitana. Fernando La Salvia filmó desde mayo a agosto de este año y en un proceso muy rápido pudo estrenar este documental. Hola, Clems. Pudo estrenar este documental hace apenas 2 semanas, cuando se hizo una van premier del Centro de Arte Alameda TV al aire libre. Y bueno, pasó una semana y la región metropolitana volvió a fase 2 y eso significa justamente reclusión los fines de semana. Fernando La Salvia es periodista de la Universidad Diego Portales, ha hecho otros documentales antes y en este caso se la jugó por un registro muy urgente, muy rápido y además por un experimento social. Él nos va a explicar, si logra conectarse, qué es esto de este periodismo gonzo, donde se ve involucrado el propio, en este caso, periodista en la narración y en esta suerte de ejercicio, de experimento social, donde él se va de su zona de confort, se va de su casa a vivir por un mes en una pieza en Estación Central, en Villa Portales, y consumiendo solo los alimentos de la caja. Hola, Leina. Solo los elementos de la caja de alimentos que entrega el gobierno. Saludos a Leina de Colombia, que probablemente también están sufriendo, como nosotros, las dificultades de una cuarentena. Ahí está Fernando La Salvia, las dificultades de los sectores más vulnerables y cómo el modelo económico se ha incrementado y ha mostrado su peor cara justamente durante esta crisis sanitaria y económica. Vamos ahora con Fernando La Salvia, que espero que podamos ingresar con el director de Distancia Social, un documental hecho en la urgencia de dejar registro. Vamos, Fernando. Dime que me escuchas. Dime que me escuchas. Ahora te escucho perfecto. De hecho, Uy, hermano. Qué bueno. Me alegro que la tercera fuera vencida. Nos salimos y volvimos a entrar y todo bien ahora. Entonces, sí, te escucho perfecto ahora. De hecho, le tuve que pedir el celular. Estoy con el celular de mi hijo, de hecho, porque con el mío no tuve que meterme por acá a Instagram, así que perfecto. mira, los nativos digitales ahí salvando a estas otras generaciones ya Exactamente. problemas. Adultos, Bueno, adultos usando internet, como hay una cuenta de Twitter. bueno, decíamos que Fernando La Salvia es director del documental Distancia Social, que justamente tuvo su estreno hace un par de semanas, ahí en la terraza del Seina, en el Instituto Nacional, donde pudimos ver esta película, este documental hecho en la urgencia de dejar constancia, registro del efecto diferenciado de la pandemia en los sectores más vulnerables. Bueno, fue bonito mientras duró ese estreno ahí en pantalla grande, fue como la ilusión de que podíamos volver a tener vida. Fue bonito, aunque no duró mucho, pero ahí está Rita Cox también, que estuvo ese día ahí en el Sí, estreno. sí. Mira, una de las cosas, de hecho, fue bastante eh, y justo pasaron a otra fase la semana siguiente y se iba a estrenar ahí mismo Harley Quinn, que también es un increíble documental. Ahí el Ronnie, un amigo mío, le hizo la foto, así que, pucha, pues fue una lata que no se haya podido ver ese mismo, pero como te digo, fue mientras duró, pero el momento de, de haber dado en vivo y lo que pasó eso, que obviamente estuvo con la distancia física toda, y era un espacio al aire libre y todo eso, pero fue para todos bastante como yo siento que, no sé si catártico, no sé cuál es la palabra, pero fue como mucha gente no salía desde hace casi un año, muchas de las que estaban ahí. Entonces fue como ese como olfateo un poco a lo que era la vida un poco antes de la pandemia. Sí, es verdad, fue un momento de libertad que duró poco, pero fue emocionante. Sí, Entremos sí, en sí. materia entonces en este documental.
Cuéntanos un poco de esta opción tuya por este tipo de trabajo, Gonzo. ¿Qué implica este tipo de reportaje extendido con una cantidad importante de entrevistados, entre los cuales decidiste que no hubiera políticos? De eso podemos hablar después, pero sobre todo esto de involucrarse directamente en una suerte de ejercicio social, de un experimento social en que, como dijo la Jani Dueñas ese día, tú abandonaste tu zona de confort y te fuiste a vivir durante un mes a una comuna popular como Estación Central, y arrendando una pieza y subsistiendo solamente con los alimentos de la caja que entregaba el gobierno y con el ingreso de emergencia que claramente no alcanza para llegar a final de mes. Explícanos un poquito esta dinámica, esta forma, esta decisión que tú tomaste para hacer este documental. Mira, Marisol, primero que todo, primero las certeras las disculpas por el tardanza lo del live que iba a hacer a las 7, antes de todo, para todos o las personas que estaban ahí a las 7 y fue un problema doméstico en el cual asumo total responsabilidad. Y segundo, lo que me dices tú, lo de la experiencia, Gonzo, puede ser, es verdad, lo de salir de la zona de confort, pero una de las cosas que yo me di cuenta para poder hacer este documental fue no estar tan alejado de esa zona. O sea, yo vivo en Santiago, en el límite con la Estación Central, vivo a 2 cuadras de Matucana, entonces esa realidad es una realidad que aunque en todo este sector de Santiago Centro, que se vive una realidad dispar, donde pueden haber casas patrimoniales, departamentos que van por ese lado, pero también al lado también hay un sitio donde viven extranjeros. O sea, es una realidad donde, yo te digo, en mi calle, la persona que cuida los autos vive también en la casa del frente. O sea, es una realidad donde la gente que trabaja en el lugar no tiene que viajar esas 2 horas. Entonces, dado ese como contexto, me hizo dar cuenta de esta realidad que era bastante alejada de lo que se estaba hablando en los medios de comunicación. Y sentí que era un poco el momento. A mí la técnica del periodismo Gonzo me gusta mucho. Soy súper seguidor de Hunter Thompson. De hecho, enseño a Hunter Thompson en la universidad donde hago clases. Y un poco lo que iba a decir, creo que la técnica del Gonzo en este momento de pandemia para mí era la más adecuada para mostrar un poco lo que los medios y el discurso oficial estaba mostrando. Porque el periodismo no estaba en la calle. O sea, el periodismo que estaba en la calle era el periodismo de la televisión, donde la gente podía estar. Yo lo dije el otro día en una entrevista que también me preguntaron esto. Yo sentía que el periodismo estaba saliendo ponte tú, en la tele había un reportaje. Anoche fuimos a perseguir a los porfiados junto a Carabineros. Entonces, después, ¿cómo puedes fiscalizar los abusos policiales si el día anterior saliste con Carabineros, escoltado por ellos, amigos de ellos? Entonces como que se produce una cierta complicidad entre el discurso oficial, el discurso abusivo, y siento que el Gonzo, al vivir las experiencias como en primera persona, te da esa oportunidad de darte cuenta de muchas cosas que el discurso oficial no pasa. O sea, elementos como que, no sé, pues como esta cosa que, por ejemplo, en los grandes medios parece que pintan a cada rato el caballo vaqueano. Con el Gonzo te podéis dar cuenta en mínimos detalles cómo estaban de a poquito pintando la ciudad de todo lo que habían pintado, o sea, repintando con estos colores damasco y todo eso la ciudad, repintando un poco todo el arte que surgió durante el estallido social. Entonces, quizás en los medios tuviste como las grandes cosas, o sea, como pintaron de nuevo el caballo vaqueano. Pero en el Gonzo uno se da cuenta, oye, ¿sabéis qué? Están pintando callecitas chicas, están en algunos pasajes. Entonces, te das cuenta que en ese sentido, en muchas cosas que se dan en lo cotidiano, derrumban un poco el discurso abusivo que estaba en ese momento y el discurso triunfalista que era como, estamos ayudando a toda la gente, el ingreso familiar de emergencia llegó a todo el mundo, las cajas son maravillosas y finalmente te das cuenta que reporteando un poco, no sé, pues en el Movistar Arena estaba llena de cajas, que era donde comenzaban a repartir las cajas, estaba llena de cajas, ponte tú, que como se habían caído por
mala suerte o algún tipo de se le haya caído una persona que estaba trasladando de un lado a otro, esas cajas que venían abolladas algo no se podían dar. Entonces, por ejemplo, una cantidad de cajas que no se pueden repartir por elementos así, porque no pueden dar una caja con lata y con conservas abolladas y todo eso. Entonces, había toda una forma de organización de vecinos para ir a buscar esas cajas que por por algún tipo de problemas que hayan tenido en el traslado, estaban llegando a la gente. Entonces, te fijáis que son cosas que uno no se da cuenta, un poco como en el reporteo tradicional, y que creo que el Gonzo te permite esa como cotidianidad que puede denunciar grandes problemas. Volvamos al tema de los medios de comunicación, porque justamente tal como ocurrió durante la pandemia, ocurrió durante la revuelta popular de octubre del año pasado, en que los grandes medios reflejaban una realidad que no era la verídica que ocurría en las calles, y entonces podríamos decir que esta invisibilización de la situación real que vivía gran parte de nuestros compatriotas, es lo que te impulsó a salir a la calle en un momento en que la mayoría queríamos resguardarnos y no salir. O sea, ¿en qué minuto tú decides y dices ya, me voy de acá y salgo a la calle a ver el mundo real? Eh, Porque mira, yo sentía que el periodismo en sí, eh, o quizá el documental periodístico, como se llame, tenía que estar en la calle justo en este momento. O sea, está la gente del personal de la salud, está la gente encargada de la recolección de basura, está gente, yo siento que el periodismo estaba como al mismo nivel y el periodismo como que no se ve al mismo nivel. Yo siento que es súper raro, o sea, a lo que voy yo, más allá de como decir la decisión, ¿no? Que tuve esta decisión de salir a la calle, creo que es súper raro que el periodismo entero no hubiera estado en la calle. Como que eso es lo que me pasa a mí. Siento que es raro que en general no haya habido como más cobertura, o sea, había una dificultad tremenda para los medios independientes y eso, no sé si te acordáis, Marisol, que en la mitad hubo como, no sé si un dictamen, un decreto, no sé a qué nivel, pero que se le dejó de acreditar a medios independientes y solo a los medios oficiales. Entonces también estaba esa restricción del discurso oficial de que el medio independiente no estuviera, porque lo que decís tú mismo, tú misma, durante el levantamiento social de octubre, finalmente, ¿quiénes fueron los que destaparon muchas cosas? Los medios independientes. Los mutilados oculares eran a través de los medios independientes. Los abusos de los pacos eran a través de los medios independientes. Y acá también pasó en el COVID algo bastante parecido. O sea, los medios independientes, Alejandra Matus fue la que despidieron. Los medios independientes fueron los que Te quedaste un destaparon poquito que... lado. No, pero ahora sí. Hola, Sí, sí, sí. ahora sí, sí, ya. Sí. Los medios independientes, como te digo, Alejandra Matu fue la que destapó el asunto de las cifras, los medios independientes fueron los que destaparon millones de cosas que pasaban durante el COVID, o sea, lo de los medios de transporte, lo de los abusos policiales, lo que pasaba, o sea, los medios independientes finalmente eran los que mostraban que la gente tenía que salir a trabajar y no era que existían los porfíos. Entonces, esos medios independientes precisamente eran los que querían ocultar. Los medios independientes fueron los que sacaron el mal manejo con espacio riesgo. O sea, a eso es lo que, si no nos hubiéramos enterado por los medios, entonces por los medios independientes no nos hubiéramos enterado nunca. Entonces, la televisión lo que hacía en ese momento, como decís tú, era dar el discurso oficial y era súper coherente para un gobierno como este, con este discurso abusivo, decir, oye, solo le doy a los medios que repliquen mi discurso. O sea, si te fijáis, Piñera fue invitado a mucho gusto hace 2 días atrás. O sea, a eso es lo que siento, que hay como una unión de los medios masivos con las grandes como conglomerados, y eso, bueno, eso lo sabemos. O sea, los dueños de los medios más grandes en Chile, todos sabemos que son de las mismas familias que son dueños como un poco del poder económico, social, político y militar en Chile. Entonces, a mí me lo decía Marco Kremerman de la Fundación Sol, me decía, hay algo que es fundamental. Los empresarios por algo son dueños de los medios de comunicación. Ellos pierden plata hace años, hace 10 años que la televisión lleva perdiendo plata. Entonces tú decís, ¿cómo un empresario sigue manteniendo un negocio que le hace perder plata? Por el control que puede tener sobre la gente y el discurso de control. O sea, si nos hubiéramos enterado solo por la tele o por los medios tradicionales,
pucha, nosotros éramos porfiados, si es que no lográbamos tener lo que tenemos es porque yo no me esforcé tanto, porque yo, o sea, esa individualización que estaba fue parte también de lo que yo dije, sabéis que es un momento que quizás se tiene que salir a la calle como a reportearlo y ver lo que está pasando. Y finalmente es lo que se dio en forma mitad guionizada, o sea, guionizada porque ya lo tenía como pensado ciertas preguntas y ciertas cosas, como decís tú, de no entrevistar a políticos y cosas así, pero también descubriendo las cosas que iban apareciendo en el camino, que, o sea, la cantidad de gente en situación de calle, la cantidad de gente con adicciones en situación de calle que tenían que estar encerrados en un albergue, o sea, y son personas con situación de abandono, ¿cómo se llama?, de adicciones a pasta base, ¿cómo se llama? Entonces, estamos hablando que esas personas están encerradas en un albergue y eso es una realidad que uno dice, oye, eh, son pequeños detalles, uno se da cuenta, oye, ¿qué pasa con este grupo? ¿Qué pasa con este otro grupo? Los mismos ambulantes, ¿qué pasaba con ellos? O sea, los ambulantes, la situación de abuso que había era tremenda, mientras que en la tele era como, oye, carabineros, bravo, pudieron quitarle cosas a los ambulantes. Y es como, ¿por qué en vez de perseguir a los ambulantes, persiguen a las mafias que están un poquito más arriba, que son los que trafican ropa? ¿Cachai? Y que se abusan de los ambulantes para que ellos vayan a venderla a la calle. O sea, finalmente entre poderosos como que se entienden, siento. ¿Cachai? Como que siento como que pasa eso, como que incluso podría agregar sin miedo decir que aparte del poder político, social, económico y militar, también tienen el poder delictual. O sea, claramente, por algo tienen clases de ética cuando sean en Cana, ¿cachai? Bueno, es la vieja ley de hierro de la oligarquía, quienes finalmente se unen para mantener el poder durante siglos en Chile y son parte de las élites, ¿no? Para quienes se están recién integrando, estamos conversando con Fernando La Salvia, director de Distancia Social, y alguien hizo una consulta ahí. Distancia Social se puede ver hoy en Centro Arte Alameda TV para que puedan disfrutar de este documental. Fernando, a mí me sorprendió mucho la urgencia y la rapidez con que lograste no solo filmar desde mayo a agosto de este año, que este año maldito que todavía no se termina, sino tener toda la postproducción y todo listo algunos meses después. Fue una cuestión urgente por salir a la calle, pero a la vez por terminar un documental como este. ¿Cómo lograste en tan pocos meses hacer un trabajo maratónico de una cantidad importante de entrevistas, callejeras, a expertos, como decía Marcos Kremenbar, la Alejandra y otros, pero a la vez la postproducción y poder proyectarlo ahora a principios de diciembre? ¿Cómo lo hiciste? Mira, cuando terminé las grabaciones debo haber tenido como unas 100 horas más o menos de todo de material. Y ahí fue como revisándolo, o sea, estuve, después de llegar, estuve, te diría que la segunda quincena de agosto, todos los días, más allá de mi trabajo normal, me lo trataba de arreglar con, en las 2 semanas revisé todo el material y dejé como una edición de 7 horas, porque ahí es como que, mira, hice un ejercicio en el cual, o sea, voy a ir un paso más atrás. ¿Te imagináis? Yo siempre trato de editar al resto. Yo, de los trabajos visuales que he hecho, tanto documental, ficción, siempre edito actores o edito entrevistados o todo, pero acá era como editarse uno mismo. En gran parte, más allá de los entrevistados que haya tenido, más allá de Alejandra Matu, o Kremerman, o Diego Pardo, o los otros entrevistados que estuvieron, el Rafael Harvey también. Eh, pero más allá de eso, era cómo usar el material para que el material, o sea, cuál es el camino para que el material sea mejor llevado, más que lo que me guste más a mí. Traté de desprenderme del trabajo de forma tremenda, tratando de decir qué es lo mejor para esto. Pensé en algún momento decir, hoy voy a hacer algunos capítulos porque tenía 7 horas, pero después dije, uno se va haciendo la pregunta, ¿qué es lo que quise hablar al principio? ¿Qué es lo que se dio? ¿Qué es lo que fue pasando durante las grabaciones? Y sentí que finalmente lo mejor era hacer un documental, que quedó un documental de 1 hora 40. Y ahí todo este material de 7 horas, yo hice una edición junto a Juan Carlos Ahumada, que es el montajista documental, que teníamos como meta, porque lo hablamos con la asamblea y con la gente de la misma Villa Portales,
la meta era exhibirlo en la Villa Portales, ojalá en el aniversario del estallido social, cosa que justo pasó. Y eso fue maravilloso, que justo teníamos ya el corte, pasamos por varios, por un primer corte también, que hicimos como unos preestrenos, pero el preestreno oficial lo mismo, lo hicimos en la misma villa, ahí eh, con la pantalla inflable ahí que tiene el Centro de Arte Alameda, que es maravillosa, y para todos los vecinos de la villa, y fue un momento súper especial porque se cumplía, ¿cómo se llama?, el fin de semana, justo antes de este como aniversario, se puede decir, del estallido social, y esa era para mí la urgencia, y yo sentía que necesitaba sacarlo lo antes posible porque y fue un trabajo, como te digo, más allá de decir, como dicen la autoridad, un mayor esfuerzo y todo eso. Fue un trabajo que hice con mucho gusto, todo el montaje, verlo y ojalá que el mensaje que da un poco el documental pueda ser visto. Si eso es lo que yo más quiero, más que todo, como que me encantaría que se viera lo más posible. eh, Porque siento que retrata un poco, como te digo, no retrata nada muy nuevo, porque lo de la oligarquía en Chile no sé, pues yo me estuve leyendo libros de cuando pasó toda la época del salitre en Chile, toda la época, o sea, O'Higgins construyó la Alameda para los cuicos, ¿cachai? O sea, partamos de esa base, hay como una reverencia a la élite desde la época colonial y ahora al colonialismo tradicional de Chile se sumó el neoliberalismo. Y esa combinación creo que nos hace vivir en un loop tremendo que, como te digo, más allá de descubrir algo nuevo, siento que el documental tiene como varias piezas de ese loop que reflejan este momento de la pandemia, que es como este loop que yo lo he dicho, que es como el señor Barriga, que es como, tú sabés que cuando va a llegar a la vecindad te van a pegar, no sabés cómo, pero tú sabés que el chavo te va a pegar de una forma, eso es lo que nos pasa, o sea, desde el estallido social, desde la comida de pizza, desde el funeral donde no se respetan las medidas de seguridad de Bernardino, donde se saca al presidente una foto en dignidad y donde manda al TC lo de la AFP, para mí es lo mismo, es parte de como este loop. Pero son cosas tan sorprendentes la próxima vez que se nos olvida lo anterior. Entonces yo siento que en este loop constante donde hay unos abusos tremendos en contra de la gente, donde nos tratan como tontos, donde la ministra del Trabajo dice que la gente se va a comprar plasma y uno se da cuenta que la mayoría de la gente pagó deudas con el primer retiro, donde se dice que la gente no necesitaba el primer retiro de la AFP y donde pasa algo que el retiro de la AFP es nuestra propia plata y nosotros lo celebramos y eso como también es algo que es tremendo. Hay tanta injusticia que cuando pasa algo así lo celebramos. El primer retiro de la AFP hubo cacerolazos como a favor y era como, oye, acá eso es lo que hay que hablar, que no hay que celebrar estas cosas. El apoyo social que debería, por parte del Estado, debería ser algo que debería estar como incluido como por defecto, no es algo que nosotros deberíamos ver. Entonces, como no está incluido por defecto, la autoridad se sacan la foto cuando van a entregar la caja. ¿Por qué? Porque se ve como algo como, wow, mira este esfuerzo que estamos haciendo, en vez de hacer buenas políticas sociales que no merecen ninguna celebración y ni un aplauso. Y justamente en este segundo retiro del 10%, más encima va a haber que pagar impuestos probablemente. Entonces, cuando el tema de fondo debiera ser aumentar los impuestos a los más ricos. Ese es el tema. Y en todo este año de pandemia, Una reforma tributaria decente, ¿cachai? O sea, eso es. Y en este, imagínate, después del estallido social, de la revuelta popular de octubre, todo el año de pandemia se profundizó más aún en el modelo económico neoliberal en vez de hacer correcciones importantes a él. O sea, el modelo mostró su peor cara y se profundizó incluso durante la pandemia, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Entonces es como al revés, debería haber habido un entendimiento de que si la gente salió a la calle fue justamente para exigir cambios, que después, claro, se institucionalizaron con el plebiscito, pero todas las medidas iniciales, en vez de dar ese giro hacia un Estado mucho más fuerte y no meramente subsidiario, fueron al revés. Es realmente impresionante. Acuérdate, a principios de año consideraban que el proyecto de ley para que no cortaran los medios básicos era inconstitucional. O sea, todo es inconstitucional en este país.
Por eso Sí, es necesario justamente cambiar la constitución, hacer una eso nueva pasa. constitución. Sí, también pasó durante lo que decís tú, el levantamiento popular de octubre, como te digo, es que bueno hablarlo como levantamiento porque es parte como de este loop, como que la palabra incluso estallido suena como si que lo del metro hubiera sido lo que, de acá explotó todo, ¿no? Y lo del metro fue la gota que realzó el vaso que venía o sea, era un hervidero más que una gota que realzó el vaso, y que finalmente hizo mostrar la... Yo siento que la peor cara también de la política, porque no sé si te acordáis, antes del acuerdo por la paz del 15 de noviembre, todos los políticos estaban pidiendo perdón por la desconexión, que, oye, nosotros estamos, perdonen, perdón, y uno escuchaba los perdones por todos lados después de la marcha más grande de Santiago, ya las personas diciendo, oye, incluso me acuerdo que hay gente del gobierno como celebrando, me acuerdo que Carla Rubilar diciendo el pueblo, cómo se llama, estuvo y todo eso, pero pasa algo que después del 15 de noviembre volvieron los políticos a la televisión, volvieron a decir cómo se tenía que hacer este país, empezaron a ver constituyentes, ahora estamos viendo gente presentando a constituyentes, es decir, siento que y muchos de los que firmaron el acuerdo por la paz, me acuerdo de algunos Frente Amplio diciendo, no leímos la letra chica. ¿Cachai? Entonces, también es como que yo siento que incluso eso fue una constante zancadilla y pasa algo que también que es como, hay tantas cosas como que yo las veo como que incluso con una doble lectura, porque no hay que ser tan inocente también. Yo siento que hay cosas, por ejemplo, de la fase 2 y lo del estado de emergencia hasta el 31 de marzo, nosotros tenemos elección de constituyentes en abril. Al haber toque de queda, hasta restringen la movilidad para una cantidad de cosas que pueden ser para candidaturas independientes, sin estar los fines de semana con movilidad y con cuarentena, también todas las candidaturas independientes que tienen que hacer trabajo territorial, finalmente en las ferias libres, en distintos lugares, no lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué está pasando ahora con la fase 2 y con el estado de emergencia, más que todo, estado de sitio, perdón? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a tener que ver solo las caras visibles que han estado un poco, o sea, está impidiendo un poco también el ascenso de independientes dentro de la cuestión. Entonces, como que yo igual veo como que siento que una de las cosas que más me dejó el documental, si antes veía las cosas con un ojo como un poco esto me suena raro, ahora ya lo veo con maldad pura. O sea, ya no reviste otra mirada, ¿cachai? Entonces, y también viendo, o sea, que las cajas de alimentos, ¿a quiénes se las compraron? A las grandes cadenas de supermercados. Arriendo espacio riesgo y después no lo arrendé. Y después Piñera diciendo una cosa, que lo habían arrendado con menos de lo que costaba el sueldo de un parlamentario. Y después no, y se dice que se queman iglesias con niños adentro, se hablan de derechos humanos de las micro. Entonces, siento que es como una cosa que es como, no sé, cosas que yo encuentro que, como hablan en un país serio, no estarían pasando en lo absoluto. O sea, no sé si te acuerdas que allanaron la casa del ministro de Salud en Francia para ver los computadores por el mal manejo de la pandemia, para ver todos los registros de cosas. Y en Chile se demoran 2 meses en entregar los mails y para mí los únicos mails que van a llegar son los spam de la invitación a los conciertos de Bloomer. No sé, pues, ¿cachai? Como que siento que no hay ninguna eh, como fiscalización seria de nuestras autoridades, porque finalmente hay restricción a los medios que lo pueden hacer, hay una restricción tremenda y hay una persecución tremenda. O sea, la persecución que hay contra interferencia, contra ciber, pero yo encuentro que en serio que es casi brutal, como que los tratan, ciber si se llega a equivocar en lo más mínimo, va a aparecer en todos lados el error de ciber o de interferencia y cosas así. O sea, esto que era financiado por Sayé en algún momento, era como wow, vamos a buscar esto, ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo siento, que hay como una apoyo permanente al establishment que se puede hablar, y esto que la concentración de poder es tan tremenda que las tres comunas, y también ahora descentralización, descentralismo, porque las tres comunas donde sale el rechazo, que es donde está concentrado el poder, son las tres comunas de Chile, no son las tres de Santiago. Y eso lo hace más macabro aún.
Impresionante, en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Brutal. ¿Qué más te quería hacer una consulta respecto de el título que tú eliges para este documental, esta distancia social, en el convencimiento que en nuestro país siempre ha existido distancia social y la segregación, particularmente en la región metropolitana, es brutal. Entonces, una distancia social preexistente a la que se le suma la distancia física. No sé si puedes ahondar un poquito más en ese concepto. Sí, que el concepto de distancia social que empezamos a escuchar, y que no es un concepto también en español, también está en inglés, eh, lo empezamos a escuchar con el COVID y en las primeras conversaciones para empezar a hacer el documental, hablando con Juan Manuel Margota de Sube la Radio, que fue el medio que finalmente nos terminó acreditando para yo poder salir libremente a las calles, eh, buscando como el título, cuál está finalmente, Juan Manuel como que propuso el título y yo lo encontré que era totalmente pertinente porque finalmente era lo que queríamos hablar, que era que como que el COVID no es que haya salido una realidad nueva, sino que la hizo un poquito más evidente, no, o sea, la hizo bastante más evidente. O sea, las ollas comunes que aparecieron con el COVID no es que aparecieron con el COVID, las ollas comunes siguen ahora, las ollas comunes no desaparecieron nunca. O sea, a eso es lo que la distancia social, la segregación y todo eso, hizo ver con el COVID lo fuerte que era ya a un nivel tremendo y yo creo que también se suma a lo del estallido social. Si, no hay que también ser ciegos que el levantamiento de octubre, somos quizás de los pocos países que tuvieron estallido y después cuarentenas. O sea, tuvimos como toda esa larga. Entonces, todo ese periodo largo nos hizo ver un poco lo que dices tú, como qué tan subsidiario es el Estado que tenemos, qué tal son nuestras políticas sociales, qué tantos son los anuncios que se hacen, eh, qué, qué tan verdad es lo que pasa o no. Entonces, un poco eso es lo que pasa con la distancia social y fue una pregunta que fue transversal un poco para todos, o sea, a la gente en la calle, tanto como los expertos, que a mí me tocó como entrevistar, a todos les hacía la pregunta, ¿qué es para ustedes la distancia social? Y sin que yo se los haya explicado mucho, me decían, la distancia social en Chile pasa esto porque no hay clase media, todos somos parte de una clase trabajadora, y con mayores o menores privilegios también hay un punto, que somos parte de una clase trabajadora en la cual tenemos esta distancia social con las élites. ¿Por qué? Porque nosotros, es una cosa, como te digo, con mayores o menores privilegios, si nos quedamos sin pega un mes, 2 meses, nos vamos a la cresta. O sea, si pasa una gran enfermedad, también nos vamos a la cresta, tenemos que vender quizás el auto que tenemos que endeudarnos con un crédito de consumo. ¿Para qué? Porque se te salieron los ligamentos de una rodilla y tenéis que hacer una operación de 4 palos, 5 palos. Entonces empezáis a hablar de lo que es la clase media y también esto pasa que es tremendo en cuanto a hablar de cómo esta clase trabajadora y la élite. Yo no hablaría como de ni siquiera clase media en Chile, y quizá un fenómeno también latinoamericano con mayores o menores rangos, pero investigando como qué es lo que era la clase media a nivel mundial, como qué es más o menos cuáles son los parámetros de la clase media es una clase con capacidad de ahorro, eh, con que una persona, una familia de clase media, más o menos tiene ahorrado unos 30, 40 palos, más o menos como a nivel internacional, para precisamente estos casos. O sea, en caso de una enfermedad, en caso ni siquiera de pandemia, estoy hablando como de situaciones de la vida, de cosas más, una situación normal. En caso de perder el trabajo, no sé, pues 3 meses, una jefa de hogar tiene como para estar durante esos meses y que no tenga, que no sufra como tiene que sufrir una persona que se queda sin trabajo en Chile, eh, que puede llegar a fin de mes tranquilo con capacidad de ahorro, si ese es el punto. ¿Cuántos en Chile pueden llegar a fin de mes con capacidad de ahorro? O sea, esa es una gran pregunta, Maya. Entonces, y ahí viene la individualización de los problemas, porque dice, quizás no llegué a fin de mes porque, pucha, lo pasé muy bien ese fin de semana y ¿cómo se llama? Compré tanta cerveza y como que, puta, fue un carrete entre todos y nos pasó. Como que, sorry, como que pasa esa cosa como de decir,
y que es parte de un poco una de las canciones que aparece, que la canta Gonzalo Yáñez, que Jorge González se la pasó para que la pudiera cantar para el documental, eh, que es como, ¿por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también? Y finalmente, si son tan imbéciles como los pobres, ¿cachai? A lo que voy, eso te pone una categoría que somos todos más o menos pero ¿por qué la gente se les individualiza y cuando lo pasan bien hay problemas? O sea, es como, oh, quizás lo pasé muy bien esta hora, o, oye, ¿qué pasa? Yo siento que hay como una cosa que se quiere que la gente trabaje, se endeude, a esa gente se la controla y más encima, aparte de controlarla, dejamos que no tengan una buena educación. Entonces hay tantas como combos que te van pegando que no hay nada nuevo. La cancha está cero pareja en todo sentido y eso es algo que se nota desde la segregación de hablar de dignidad para arriba o dignidad para abajo, incluso de Matucana hacia abajo, ya es otra realidad totalmente distinta. Entonces, parte de una segregación arquitectónica, por eso se elige la Villa Portales también como para ir a hacer el documental, porque precisamente tiene lo contrario a lo que es la segregación arquitectónica, tiene como la unión de comunidad la Villa Portales. Eh, entonces ahí te das cuenta como, oye, desde arquitectónicamente, racialmente, que no, sorry si me crucen temas, pero me acuerdo durante la pandemia, ¿te acordás cuando pasa lo de, cómo se llama en Estados Unidos con lo del Black Lives Matter, que un corresponsal chileno diciendo que él era blanco, nosotros como los blancos? Entonces, Un litro. eso me pasa como que incluso en Chile tenemos una cosa de como de una discriminación que va a tal nivel que es una segregación que incluso se da dentro de las élites, no sé, pues como que la gente de Zapallar encuentra que son más ordinarios la gente de Maitencillo y que son, y son parte de la misma élite, sí, te salen las mismas 400 lucas quedarse en todos sus lugares en la noche, no sé, pues, ¿cachai? Entonces, Bueno, aquí finalmente voy. es un arribismo producto de un modelo económico que incentiva justamente el individualismo y la competencia. Eso se refleja en la identidad nacional de las clases más populares también. O sea, en plena pandemia, con las cifras que están siguiendo, la gente vuelta loca en las calles comprando regalos, endeudándose en un año que ha sido terrible. ¿Por qué? No es necesario. Sin embargo, es la vieja idea de que la forma de participar en la sociedad es a través del consumo. Y eso Una realmente forma de y también psicológicamente se ha estudiado que el consumo refleja que hay una normalidad. Cuando tú consumís es porque ya vivís en un mundo normal. Y eso es un poco a lo que te lleva el neoliberalismo, decir, oh, hay normalidad, vamos a consumir. Y como te digo, y pasa algo que también este neoliberalismo y este modelo hace que finalmente nos estemos peleando entre nosotros. Y eso es lo peor, o sea, te hacen un fondar que disminuyen disminuyen los fondos para la cultura. ¿Y qué es lo que hacen? Que entre mucha gente que me tocó ver, gente que entre todos estaban peleándose unos fondos chicos porque ahora los fondos son más chicos, ¿cachai? Como que se estaban peleando más que peleando, no estoy hablando de que hayan peleado entre ellos, pero finalmente hace que hay una competencia, porque como disminuyen los fondos de cultura, toda la gente que están como peleando, entonces hacen que la gente dice, ya, bajémonos los presupuestos que estamos pidiendo para esta obra de teatro o para esta otra cuestión porque ahora hay menos fondos. Entonces como que hace que tú te tengáis que estar acomodando tantas veces en tantas cosas que, como te digo, es tremendo. También pasa con el asunto de la salud. Hablaba gente de la sociedad de infectología, también me habló en el documental que también es que ya hay una conciencia a todo nivel transversal de que la salud pública es tan deficiente en Chile que la gente apenas tiene la oportunidad de irse a la salud privada, lo hace. Y por eso han surgido tantas clínicas que no son las clínicas así como las de mayor nivel, sino que como clínicas más chicas, que eso hacen un reflejo que la gente se puede ir a atender así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan en las personas este efecto que es igual que el consumo, es decir, ahora que tengo más plata, puedo salir de la salud pública y me meto aunque sea una privada que sea de un menor nivel. Y a eso propósito, y sí, eso es con perdón, cifras, o sea, estoy hablando, esas cifras las tienen en la sociedad de infectología, entonces se habla como que, chuta, hay una cosa que este mismo sistema
te hace como participar y estar en una bicicleta que está ahí en él, porque y salen frases como que da lo mismo lo que pase porque necesito tener pega, da lo mismo quien gobierne porque finalmente yo tengo que salir a trabajar todos los días, ¿cachai? Genera ese tipo de frases y ese tipo de convivencia en la cual está totalmente equivocada. A propósito de salud, creo que la pandemia ha evidenciado cuestiones que ya sabíamos, pero más brutalmente aún, cómo las determinantes sociales de la salud son clave. O sea, si tú te fijas, los mayores niveles de mortalidad son justamente en aquellos sectores, principalmente de la región metropolitana, la zona sur, por ejemplo, donde hay personas que tienen enfermedades preexistentes y ahí es donde más personas han muerto por coronavirus. O sea, ahí el propio coronavirus tiene una diferencia de clase y de salud, no afecta a todos por igual, O sea, y finalmente. aparte pasa algo que también es como digo, es parte de este constante loop, que la subsecretaria ha dicho están cerradas las fronteras, pero está abierto el aeropuerto. Es tremendo porque finalmente, ¿cómo llega el virus al Chile? El virus llega a través de las élites que viajaron, o la gente que estuvo viajando. Se trajo la enfermedad acá a Chile, si nos fijamos los primeros contagios pasan en las tres comunas, básicamente del rechazo, pasan los primeros contagios ahí, y las personas que se contagian finalmente son la gente que tiene que ir a trabajar a esas comunas. Y se llevaron la enfermedad a los sectores más populares. ¿Y qué pasó? Esa es la gente que finalmente iba a terminar falleciendo o con los mayores problemas en torno a esta pandemia, por la misma protección que hay. Si las cifras en torno a clínicas privadas y hospitales de mortalidad en torno al coronavirus son súper decidoras al respecto, y bueno, y salen de hecho el documental. Pero, como te digo, entonces lo que pasó fue que la misma elite fue la que trajo esta enfermedad, la gente se contagió y llevó la enfermedad a los sectores más populares, que las personas que iban a hacer aseo, las personas encargadas de conserjería, las personas encargadas de hacer los jardines en los parques ¿cómo se llama?, del barrio alto. Entonces, eh, finalmente eso fue lo que pasó y vemos que esa protección sigue pasando. O sea, yo me enteraba ayer de cifras de Perú que están, no sé si te fijas que Perú está tremendo en torno a las cifras de contagio. Y a mí me contaban que el gran problema es que el turismo no paró. El turismo como a gran escala, como de, no sé, pues los grandes hoteles como de Machu Picchu o de los grandes hoteles de los grandes como lugares y centros turísticos, que Perú tiene tremendamente gigantes, por algo que son visitados internacionalmente hace décadas, eso no paró nunca. Y ahí tú te das cuenta que todo lo que tiene que ver como con el control de quienes tienen más, eso tampoco paró nunca. O sea, el sector industrial, donde están no en Santiago no paró nunca, en Quilicura el sector industrial no paraba nunca. Y hay gente que también, como te digo, se tiene que estar moviendo 2 horas de un lado para otro y que durante la pandemia esto no cambió. O sea, las micros seguían llenas, eh, el metro en la hora punta seguía exactamente igual. Entonces, ese tipo de cosas tú decís, chuta, obvio que la gente que trajo la pandemia después la llevó a los sectores populares, obviamente que esa gente se puede quedar cerrada en sus casas. Y también hay una cifra que es tremenda en cuanto a cuántas personas viven por tanto metraje cuadrado. Y ponte tú en Estación Central son 3 personas en 47 metros cuadrados, siendo que son como 120 metros cuadrados en los Barnechea para esas mismas 3 personas. Te miento, pero son más o menos esas las cifras que se desprenden del último censo. Entonces ahí tú te das cuenta, chuta, trajeron la pandemia, se quedaron encerrados en sus casas y que el pueblo se enferme y al pueblo le damos una caja con harina, con té, que es como comida para ellos. Nos olvidamos del elige sano, nos olvidamos de lo que dice la FAO. O sea, eso es lo que incluso contradicen planes que ellos mismos han dado. Entonces, eh, como te digo, el documental lo que trata en ese sentido es mostrar que esas desigualdades que están hace años y décadas en Chile pasaron durante la pandemia como parte de ese loop. No son distintos, o sea, nos sigue pasando lo mismo, como dice, como un poco se dice en inglés como same, same, but different, que es como que habla de esto, que como que es lo mismo, pero nos cagan en forma diferente. ¿Cachai?
Y Bueno, eso es lo que, a propósito del día de hoy, 19 de diciembre, en que se conmemora por primera vez el Día contra el Femicidio, uno de los datos brutales también durante esta pandemia es cómo aumentó la violencia intrafamiliar, mujeres víctimas que tuvieron que cuarentenarse con sus agresores, o sea, y que además no podían denunciarlo, eso es un efecto sí, o directo sea, también. es tremendo. Lo que es más terrible es lo que dices tú, las redes de contacto. Cuando hay un abusador, existen esas redes de contacto que si uno puede salir de la casa puede denunciar con la amiga, con familiares, con todo eso, a este abusador. Pero estando encerrado, sin contacto, es la situación ideal para el abusador, para que básicamente mantener, el abusador quiere que su víctima se mantenga incomunicada. Y eso es lo más tremendo que a mí me contaba la gente. Fue un punto que quizás estuve un poco investigando durante el documental por las mismas declaraciones que me decían personas, pero no quise indagar mucho porque básicamente me pasaba como con este tema y otro, que era temas que se iban como cruzando un poco en el sentido que esté, ponte tú, que eso da, siento que dan como para temas totalmente aparte, da para una investigación súper dedicada. O sea, el tema de lo que decís tú, como de el abuso que hubo durante la pandemia, era para que más que un documental hubieran políticas al respecto. O sea, era para que básicamente pasara que haya protección a la víctima, si esa es la cosa, o sea, como que también se destapó un poco la protección que hay a las víctimas de abuso en Chile, que finalmente es cero, o sea, hay políticas en países desarrollados donde ante la más mínima denuncia de la víctima, el abusador inmediatamente se separa, se hacen todas las cosas al respecto para que incluso si es mentira, no importa, pero durante el periodo que se investiga que es mentira, esa persona por último está fuera, no como acá que dan, finalmente se dice, oye, hubo 15 denuncias en carabineros antes sobre abuso y después se comete el femicidio, y uno se da cuenta que hubo denuncias, hubo todas esas cosas. Entonces, pasa en otros países que hay separación del abusador inmediata, inmediata, o sea, eso es lo que debería haber. Y acá siento que en todo sentido el abuso hace que la víctima sea la que más tiene que sufrir, incluso reviviendo en tribunales para que le vuelvan a creer. Eh, Siento que Carabineros haya querellado en contra de las tesis. Es algo y que el gobierno haya apoyado eso. O sea, que el ministro Blumen en ese momento haya dicho, Carabineros está en todo su derecho, siendo que un movimiento que dice claramente la culpa no era mía ni dónde está ni cómo vestía, que es algo que es totalmente decidor, son finalmente las justificaciones que da el abusador frente a una declaración judicial. A O propósito sea, justamente de abuso, el documental ya en su última parte da un giro, un cierto giro hacia evidenciar el abuso policial justamente en las calles, que se ve habitualmente, pero se incrementa durante la pandemia, justamente en esta lógica desclasada de carabineros de atentar contra los más pobres, aquellos que venden en la calle. ¿En qué minuto tú decides dar ese giro y ir concentrándote en esa represión que se vivió en las calles, que se vive habitualmente, especialmente los viernes, digámoslo, pero hacia el abuso policial? eso fue una de las cosas que se fue dando, más allá de que uno ya ha visto el horror, las horrorosas intervenciones de carabineros durante las manifestaciones y durante las marchas, que sigue pasando, y sigue pasando que nos enteramos por medios extranjeros de las marchas que hay afuera de la manera y no por los medios nacionales, un poco de una parte. Eh, Pasó que también de esto cotidiano del Gonzo, me di cuenta que el abuso policial va a nivel cotidiano. O sea, en Estación Central había un Paco que le decían el nazi, que le sacaba la cresta a los ambulantes. O sea, los ambulantes que iban con su carrito de supermercado le sacaba la cresta y le robaba toda la mercadería. Eh, ¿Cómo se llama? Atropello, o sea, ambulantes contando que ellos se suben a las micros y de repente los pacos los bajan sin ni siquiera que estén vendiendo. O sea, con la mercadería ellos en la micro y como ven que andaban con lucas de efectivo en el bolsillo le dicen, ustedes estuvieron vendiendo esto, los pacos se quedan con las lucas, se quedan con la mercadería y le sacan la cresta. Entonces, hay un abuso tremendo, o sea,
tú sabes que también pasa algo que uno sabe, los pacos saben que pueden ir a un restaurante y comer gratis del sector donde está su comisaría, porque si no los atienden gratis, los llenan de parte, después ese restaurante, que la patente, que no tiene la cuestión al día, empiezan las persecuciones. Como te digo, funcionan, Carabineros lamentablemente, que son los mayores de uno de los mayores desfalcos fiscales en la historia de Chile, funcionan también a nivel medio como mafia, funcionan como las, o sea, funcionan igual que las mafias y funcionan igual que el soldado narco, en cierto sentido, de como que controlan ciertos lugares, que si van a una carnicería viene el pedacito de carne gratis, y vaya que no se lo vayan a dar. Entonces, estáis dando cuenta que hay un abuso como cotidiano del carabinero que es tremendo, que el ambulante se pone y al ambulante llegan y le sacan todas las cosas y le quitan la mercadería, los persiguen como si fueran los mayores delincuentes. Mientras que, sé que me tocó ver una situación, no durante el documental, me pasó ver hace poco, precisamente persiguiendo en San Pablo, que yo ahí voy a comprar ahí a la feria de José Martínez de Rosa, me pasó en San Pablo que había como carabineros persiguiendo ambulantes y al mismo tiempo, en una cuadra más allá, había una caravana, un funeral narco que nadie hacía absolutamente nada. Entonces, ver eso y decir, chuta, hay algo que está raro. O sea, más que raro, es una cotidianidad de este abuso. Entonces, eso me apareció, la gente me mencionaba en forma espontánea la palabra Paco, abuso, es que ahora los Pacos están muy heavy, es que ahora no puedo hacer esto por los Pacos, es que la otra vez se metió una Paca infiltrada acá a la villa y me tuve que perseguir y tuve que salir arrancando y por suerte, como la Villa Portales tiene como estos, como laberinto y todo eso, los lograban despistar porque también son bastante oligofrénicos carabineros. Entonces, pasa algo que hay como una persecución a quienes no se tiene que perseguir y hay una defensa a quienes no se tiene que defender, o sea, que hayan escoltado las marchas del rechazo con gente con bat de béisbol. Que el subsecretario diga que eran artefactos cuando se vio la M16, ¿cachai? O sea, la metralleta chica, la K-47, no recuerdo cuál era, que hayan habido niños accidentados en lugar del Sename. O sea, anda que haya pasado, o sea, ponte la misma situación. Imagínate gente del Partido Comunista hubiera entrado a un colegio particular de alguna de las tres comunas con palos y piedras nomás. Y que no haya pasado, y ni siquiera eso, que hayan llegado y hayan roto el semáforo de la entrada al colegio, de uno de esos colegios del IP. Te apuesto que eso sale en todos lados, es repudiado por todas las autoridades y aparece el nombre del Partido Comunista que hizo esto. Entonces, como te digo, es parte como de este mismo loop que es eterno y que no logramos salir, y no logramos salir, y no logramos salir, ¿cachai? Y es súper difícil no volverse nihilista al respecto. O sea, como la cantidad de gente que dice, ya estamos cagados, chao, ¿para qué? Eh, Hay una cantidad de gente que es tremenda que te genera eso bueno, también por algo nuestra salud mental está en el suelo, por algo también, como te digo, siento que acá hay cadenas que está todo encadenado un poco, todo enlazado, y se ven todo como por separado. Y yo siento que uno de los valores que tiene el documental es que te muestra que todo esto es parte de una cadena, que, no, como te digo, no estoy descubriendo nada nuevo, solo siento que uní los puntos de la cadena, ¿no? Así es, todo parte del mismo sistema. Ya para ir finalizando, ¿qué te gustaría que generara como debate justamente el documental Distancia Social, que ustedes lo pueden arrendar en Centro Arte Alameda TV, que además, dicho sea de paso, tiene una parte donde hay películas gratuitas y otra donde pueden hacer arrendar películas de vanguardia muy interesantes a todo documental, así que echen una miradita ahí Sí, en Centro Alameda TV. está también a través de está también en la plataforma online de Matucana 100, en m100.cl también, está hasta el 23 está hasta el 23 de, ¿cómo se llama?, de diciembre ahí. Así que es un poco lo que, eh, como te digo, donde pueden ver el documental. Y a mí me gustaría, como te digo, lo que más me gustaría es que la gente viera el documental, eh,
lo comentara como me lo han comentado, en el sentido que mucha gente lo, como te digo, más allá que lo encuentren bueno o malo, yo siento que da para generar ciertas conversaciones que son súper necesarias en torno a una cosa que la tenemos acá constantemente, ¿cachai? Que es como este Chile en el cual nosotros vemos pero no se muestra. Esta cosa, como te digo, de hablar del otro Chile, siempre cuando se habla de los sectores más desprotegidos se habla del otro Chile, y finalmente es la mayoría, la élite es el otro Chile. Entonces, eso es lo que creo que me gustaría que pasara con el documental, que se viera lo más posible, que ojalá se vea afuera, como para no mostrar este Chile del Sanhattan y el exitismo y este oasis y esto todo eso, porque te digo, la gracia que tiene el Gonzo mismo es que te muestra un poco la realidad cotidiana de la calle. Y en esa realidad cotidiana de la calle, donde aparte se escuchan a los expertos que se deberían haber escuchado durante el manejo de la pandemia, te da como este círculo en el cual tú decís, ¿sabéis que estas situaciones de abuso no son nuevas? En el peor de los momentos el neoliberalismo no funciona. O sea, el neoliberalismo y nuestras autoridades estaban hechas para cuando Chile generaba riqueza, cuando Chile le iba súper bien. O sea, en la época, no sé, pues Frey, esos exitosos y locos años 90 que hizo surgir a mucha gente a través de el capitalismo y el neoliberalismo y la individualización y como de esa cosa de como de emprendimiento y como de, ¿cómo se llama? Y vamos todos estudiando ingeniería comercial. Entonces, como que esa cosa hizo ver un país que era muy exitoso, pero cuando nos dimos cuenta que habían problemas, el neoliberalismo no funciona, no funciona para nada. O sea, y ¿cómo se llama? Y finalmente uno tiene que hablar como país precisamente resguardándose de esos momentos en el cual no se va a estar bien. Eh, y eso te hace pregunta, como digo, más allá de alargarme, es como decir, que habla mucho de la Constitución, es decir, ¿cuál es el país que queremos? O sea, nuestras jubilaciones las queremos en torno a que giren en torno a la AFP y a esa discusión, o a decir qué tipo de personas de tercera edad queremos en nuestro país, cómo queremos que sean tratados las personas de tercera edad en nuestro país, cómo quieren que sean tratados nuestros niños en nuestro país, más allá, cómo quieren que sea, ¿cómo se llama? Tratado todos los temas de la mujer, de las comunidades LGBT, o sea, a lo que voy, acá todo el tiempo se ve un poco como, ¿cómo se llama? Como muy individualista en torno a incluso eso, ¿cachai? Como que los mismos problemas de los niños, o sea, lo mismo que te decía, entran personas del Partido Comunista, rompen un semáforo afuera de estos colegios elite, toda la mamá dice, ¡ay, nuestros niños, nuestros niños! Entran a Talcahuano, a un hogar del Sename, y nadie dice nuestros niños. Hay que ver a los niños como niños, no como míos o tuyos. Hay que pensar que ese niño también le podría pasar al hijo que es tuyo o la hija que es tuya. Así hay que ver el tema de la niñez, así hay que ver el tema LGBT, donde uno puede decir, él puede ser mi hermana, mi hermano, mi mejor amiga, mi mejor amigo. A eso hay que verlo. Es un país donde la palabra salir del closet ni siquiera debería existir. No debería ser tan complicado. O sea, a eso es lo que voy. Siento que tenemos que sentarnos finalmente a conversar, y ojalá se pueda con la nueva constitución que tengo, como te digo, con esto, como te digo, de el estado de sitio, donde no pueden haber reuniones tarde, y con la fase 2 donde no pueden ir los fines de semana, lo único que hace que el trabajo territorial de los independientes no se cumpla, y eso es tremendo, y van a tener que ver muchas caras visibles, que eso es asqueroso. Yo creo que ahí están las grandes preguntas como de la constitución de ahora, que pueda ser hecha por la gente, que es cuál es el país que queremos para los próximos X años y cuáles son las bases de cómo queremos que sean tratadas las personas. Y bueno, dice también no olvidarse de lo sustentable, que eso tiene que estar tremendamente enfocado. Y también el tema de la base tecnológica. Se nos viene un mundo de una base tecnológica tremenda. ¿Cómo enfrentamos humanamente esa base tecnológica? O sea, a eso y tiene que, por ejemplo, mira, para lo último, tiene que ver con el tema de los afrodescendientes un poco. Una de las argumentaciones que se dio para no tener afrodescendientes con escaños reservados era, sabemos muy poco de ellos. No son tan determinantes en el país, pero hay que tener claro que en Chile ya hay chilenos y chilenas negros y negras, que hay generaciones que después van a hacerlo y van a hacer cada vez más, y que por eso no estamos hablando de lo que pasa ahora. Quizás ahora esas generaciones son menores,
pero en 10 años más quizás van a ser mucho mayores y van a tener representación y van a estar siendo parte de nuestra sociedad en forma activa. Entonces, y siendo chilenas y chilenos, eso es lo que tenemos que tener claro. Como que todavía al afrodescendiente no se le ve como chilena y chileno. Y eso tenemos que tener claro que tiene que pasar sí o sí. O sea, te estoy hablando que incluso me tocó ver casos en educación pública donde eh, en mismos colegios como de municipalidades, como de centro derecha, donde niñas y niños de distintas nacionalidades son como incluso separados por puestos en el mismo colegio, en la misma escuela. Entonces, o sea, a ese nivel llega como un poco la discriminación en cuanto a decir, oye, hay chilenas y chilenos que son negros y negras. Tengamos claro eso y no hablemos de afrodescendientes porque es como incluso discriminación positiva. ¿Por qué el color negro tiene que ser malo? Y a los blancos no se les dice caucásicos, no se les dice blanco. ¿Por qué cómo se llama, siempre estar como tratando así como, oye, no, son parte de nuestro país, son chilenas y chilenos y deberían haber tenido escaños reservados? ¿Por qué? No por lo que hay ahora, sino por lo que se viene adelante. Bueno, ahí queda claro que a propósito de este documental se generan una cantidad de conversaciones y hay una visión crítica que va mucho más allá solo de la pandemia. La pandemia ha agudizado las diferencias de clase, de género, territoriales que ya existían a propósito de este modelo económico. Así es que con este documental Distancia Social de Fernando Lasalvia, que ustedes pueden ver en Centro Alta Alameda y en Matucana 100, se pueden generar estas conversaciones para ir construyendo el Chile que realmente queremos. Un millón de gracias, Fernando, por tus reflexiones, que te vaya muy bien con el documental, y gracias por la urgencia y la rapidez por haber sacado este material tan intenso. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por este tiempo y como te digo, cuando quieran hablar de esto, yo, ¿cómo se llama? Feliz porque, como te digo, siento que ojalá la mayor cantidad de gente lo vea y se generen conversaciones y que quienes no hayan podido ver un poco esta realidad que hay y que, como te digo, yo por suerte estoy bastante cerca de Estación Central y me tocó verle y dije, ¿sabéis qué? Es el momento de verla, que la gente conozca los otros lugares, que no... que, ¿cómo se llama? La gente que no se junta en sus mismos colegios, en sus mismos supermercados y que se entere de las otras realidades por lo terrible que nos hablan los noticiarios que pasa en esos otros lugares. Eh, Eso yo siento que es lo más importante, que, ¿cómo se llama? Mm, Se hable como de esta misma segregación que hay, las mismas razones que hay. ¿Qué es lo que nos pasa que somos tan segregados? ¿Qué es lo que, ¿dónde está su origen? Obviamente que el neoliberalismo y el colonialismo unidos fueron los que destaparon todo eso. Pero como te digo, nuestro origen va incluso desde que O'Higgins le hizo la Alameda para los aristócratas. Entonces, que los grandes aristócratas fueron los que generaron la grande cambio desde el principio o sea, se cambiaron los españoles por los aristócratas finalmente en Chile. ¿Sí? Eso fue algo que fue tremendo y que seguimos como un poco en ese camino y ojalá esta nueva constitución y todo lo del levantamiento popular desde octubre haga cambiar un poco eso y volvamos a tener esas cercanías que se generaron desde el estallido. Así es. Bien, pues a todos a ver entonces Distancia Social. Buenas noches y muchas gracias por haber estado. Chao, chao. Gracias, Marisol. Chao.